Todos hemos tenido la necesidad de jugar, sí, desde chamacos hasta adultos. O sea, jugar es parte necesaria del ser humano, intrínseca. Y es que cuando nosotros jugamos aprendemos. Yo, Daniel Anaya, pues desde morrito pues estuve jugando con un montón de cosas. Mis caballeros del Zodíaco me acompañaron para todo. Pero no solamente los caballeros del Zodíaco, también mi laboratorio, mi alegría. Para aquellos chavorrucos como yo se acordarán de esa cosa. Y es que jugar motiva determinados procesos cognitivos. Asimilación, acomodación del conocimiento, pues se van uniendo al momento en el que tú unes tu cuerpo, y no solamente tu cuerpo, sino tus cogniciones. Por eso en Ciencia Aplicada vamos a estar hablando de este tema, y tenemos entrevistas muy interesantes. Por esto te pido que te quedes con nosotros. ¡Ea! Harry Potter, la novela fantástica que escribió J.K. Rowling, es el ejemplo perfecto para convencernos de que la fantasía y la escuela no tienen por qué ser opuestos. En la historia, un joven aprendiz de mago llamado Harry, junto con sus mejores amigos Hermione y Ron, hacen estudios de alta magia y hechicería en el famoso colegio Hogwarts. A casi todos los niños y las niñas les gusta perderse en mundos fantásticos, pero ¿hay alguna ventaja desde el punto de vista científico a la hora de imaginar? Acompáñame, que hoy estaremos en Puebla Científica y Fantástica. Durante mucho tiempo, los psicólogos pensaban que jugar a simular historias y personajes propiciaba más el aprendizaje mientras más realistas eran las situaciones. Por ejemplo, en 1989 se realizó un estudio con niños hospitalizados en Texas, quienes al jugar a ser médicos mostraron menos miedo a los hospitales que los que realizaron otro tipo de actividades de entretenimiento. Sin embargo, en 2015 la psicóloga Dina Weisberg y sus colaboradores realizaron un estudio con 154 escuelas de preescolar de bajo nivel social en un programa educativo de 2 semanas. A la mitad de los alumnos y alumnas se les enseñó vocabulario nuevo a partir de libros realistas con temas agrícolas y de comida, mientras que a la otra mitad les enseñaron a partir de relatos fantásticos con elementos como castillos y dragones. Después de las 2 semanas, los dos grupos aprendieron con éxito el vocabulario, pero el grupo que había oído las historias fantásticas eran capaces de explicar de mejor manera el significado de estas nuevas palabras que el grupo que había escuchado los temas realistas. Esta investigación deja ver que la fantasía puede ayudar a las infancias a aprender, pero no explica por qué un concepto inusual tiene más ventajas que uno realista para adquirir conocimientos del mundo real. Las investigaciones con grupos de infancias de menor edad pueden ofrecer una posible explicación. Aimee Stahl y Lisa Feigenson, psicólogas de la Universidad Johns Hopkins, realizaron un estudio en 2015 con 110 bebés de 11 meses. El objetivo del trabajo era evaluar la capacidad para aprender mientras observaban una pelota que rodaba por un tobogán. La mitad de los bebés observaron un acontecimiento bastante ordinario. La pelota caía y se paraba al chocar con una pared. Pero la otra mitad vio cómo la pelota se deslizaba y aparentemente atravesaba una pared antes de pararse como por arte de magia. Después, se le mostraban a los bebés que la pelota sonaba al agitarla. Para comprobar si recordaban esta característica, se les enseñaba la misma pelota junto con otro objeto mientras se agitaban ambos para que no se pudiera distinguir cuál de los dos sonaba. Resulta que los bebés que habían visto desaparecer la pelota a través del truco de magia le dirigían más miradas a esta que los que la habían visto solo rodar en un evento ordinario, lo que sugiere que, igual que en el caso de los relatos de dragones, estos bebés prestan más atención al origen de los acontecimientos que transgreden y se muestran más abiertos a recibir información novedosa. Estas interpretaciones de los estudios se basan en la teoría desarrollada por Weisberg y su equipo, que describen el modo en que aspectos del entorno establecen condiciones para que se desarrollen pensamientos y comportamientos determinados. Cuando el entorno es realista, las infancias saben que no deben esperar nada fuera del ordinario, pero los escenarios fantásticos avisan que se debe prestar atención, permitiéndoles aprender de un modo más concentrado. Weisberg y su colega, la psicóloga Alison Gopkin, propusieron en 2013 que la fantasía puede facilitar el aprendizaje de una manera análoga a la forma en la que hablamos a los y las niñas pequeñas. No conversamos con los bebés de un modo exagerado y agudo porque esperemos que ellos hablen de la misma forma. Lo hacemos porque estas gesticulaciones resaltan aspectos importantes del habla y ayuda a los bebés a concentrarse en elementos claves del lenguaje. De la misma manera, es posible que los acontecimientos imposibles no sean en sí mismos una guía directa de la realidad,
sino que al pensar en posibilidades poco realistas, los contrastes ayudan a diferenciar cómo funciona y cómo no funciona la realidad. Esto no refuta en ningún sentido la idea de que las situaciones realistas ayudan a aprender y transferir información, pues hay casos en los que la fantasía puede ser contraproducente y transmitir información engañosa. Por ejemplo, Patricia Ganea de la Universidad de Toronto realizó un estudio en 2014 donde encontró que la población escolar que escuchaba relatos fantásticos de animales antropomorfos eran más propensos que otros niños y niñas a atribuirles a los animales características humanas. Sin embargo, en la última década hemos aprendido que quizá estamos subestimando el poder de la fantasía en el aprendizaje. De hecho, la realidad muchas veces desafía la intuición, obligando a científicos y científicas a considerar teorías contraintuitivas sobre cómo funciona la realidad. La mecánica cuántica es el ejemplo más destacado en esto de ir en contra de la intuición. En esta teoría, las partículas pueden de hecho atravesar paredes, estar en más de un lugar al mismo tiempo, perder la noción de trayectoria y velocidad y mantener una conexión con otra partícula a una miles de años luz de distancia en el famoso entrelazamiento cuántico. Estas ideas sobre la interpretación de la mecánica cuántica han sido cuestionadas desde el propio surgimiento de la teoría, dando lugar a frases tan famosas como "creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica". Sin embargo, y a pesar de toda la polémica y estudios filosóficos en torno a la interpretación de esta teoría física, la mecánica cuántica funciona y es aplicable en muchos aspectos experimentales e incluso computacionales. Hasta ahora, la computación cuántica es un campo muy nuevo que no se ha aplicado mucho en el mundo real, pero es muy prometedora para problemas de aprendizaje automatizado que pueden implementar algoritmos para encontrar soluciones a problemas en medicina o química, como encontrar los métodos óptimos de tratamiento para un paciente o estudiar las estructuras de moléculas complejas. La ficción puede mostrarnos la realidad de manera muy particular e incluso inspirar soluciones novedosas tanto en el ámbito de la educación como en la ciencia misma. El poder de la fantasía puede ser explotado para entender nuestro mundo y encontrar posibilidades para construir uno nuevo. Te invito a seguirnos en redes sociales y quedarte con nosotros para seguir conversando en torno a la educación, los juegos y la fantasía en Ciencia Aplicada. Hola, mi nombre es Daniel Anaya, estamos en Ciencia Aplicada nuevamente y el día de hoy pues tengo la fortuna, fíjense, yo siempre les he dicho a lo largo de todo un año que pues la física y en especial la astrofísica me gusta un montón y el día de hoy que tengo a Miguel Velázquez pues estoy bien emocionado porque le quiero preguntar un montón de cosas, no sé si nos vaya a dar tiempo y yo tengo una idea, ¿no? Muy extraña, pero antes de entrar con la idea extraña, primero te quiero preguntar, Miguel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por estar aquí en Ciencia Aplicada. Un placer que me hayan invitado. No, pues para nosotros es como súper bonito. ¿Por qué? Pues porque la astrofísica es la onda. Y lo que te quiero preguntar, bueno, el programa trata de aprender jugando. Siempre he pensado que no importa que seas chavito o grandote, pues tú sigues jugando. Y yo creo que aquí en el INAOE, con la cámara Schmidt, con todos los laboratorios, pues son juguetotes, básicamente. Cuéntanos cómo pasa ese proceso en astrofísica específicamente contigo. Ok, yo creo que sería un poco irnos hacia atrás. Como dices tú, se aprende jugando y es verdad. Los niños son los científicos más naturales. Siempre de niño te tienes preguntas, quieres saber, conocer, ¿no? Entonces, si tú me preguntas cómo se aprende, cómo aprenden los niños, es experimentando con lo que tienen el día al día. Después, ya en particular, llegar a lo que es la astrofísica o algo así, ya es como que va evolucionando tu conocimiento. Uno empieza siempre, yo seguro que todos los niños comienzan coleccionando entre piedras y insectos. Ah, insectos, sí es cierto. Entre sus primeras curiosidades de clasificar. Posteriormente, cuando uno tiene la curiosidad de las estrellas, si te cae por primera vez un vidrio, una lente, uno empieza desde concentrar la luz del sol en un pequeño punto, como a intentar ver qué es lo que ves a través de la lente o que te acerca.
Entonces, ahí viene un proceso muy natural, por ejemplo, a las personas que nos llamó la atención la física en general. A mí me llamó por la óptica. Yo entré por la óptica construyendo mi propio telescopio, jugando con lentes. Después entendí todo el potencial que tienen los telescopios. Al final de cuentas, la astrofísica o todo lo que se conoce del universo es a través de la recolección de luz. Es solo luz. No hay otra forma que podamos decir que conocemos el universo, sino es a través de la luz. La luz nos codifica absolutamente todo lo que entendemos o conocemos hasta el momento, aparte de mucho juego, digamos, con todos los datos y imágenes que tenemos, ¿no? Pero es así como llegamos a, digamos, si nos vamos solamente por el lado de la astrofísica, como un niño puede llegar, ¿no? Simplemente jugando con los primeros insectos y todo eso, ¿no? Fíjate que lo que me estás diciendo es bien bonito y bien interesante porque la verdad yo creo que muchos chavitos tienen esto, ¿no? El deseo, el ir a recoger, no sé si te pasó de chavito que ibas como al patio, ¿no? Y empezabas a recoger cosillas, ¿no? O recoger insectos, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía una fijación con los dinosaurios, ¿no? Y los motorratones de Marte, pero me gustaba mucho eso. Y, por ejemplo, cuando veía hace mucho tiempo una caricatura que se llamaba Robotech, salió en los 80s, híjole, solamente la idea de pensar en que un avión podía primero, un caza, ¿no? Podía salir al espacio, ¿no? Y tener una lucha, una batalla con unos gigantes que vienen de otro universo, se me hacía fantástico. Y cada vez que en las noches volteaba a ver las estrellas, pues me imaginaba todo eso y decía, wow, yo quisiera saber. Con esto, pues una de las grandes preguntas yo creo que viene es, ¿qué le podrías decir a los profes? Porque luego pasa esto, ¿no? Que la ciencia es muy chida, es muy padre, es muy divertida. Es difícil, queremos aclarar eso, pero es bien bonita, bien interesante meter las manos, ¿no? ¿Qué le podrías decir a los profes que luego, en especial ahorita con pandemia, la distancia y todo eso, pues para que hagan que los chavitos se acerquen, ¿no? Aquí a la ciencia, porque es bien chida. Sí, pues mira, hay bastantes cosas que yo podría decirle a un profesor cuando tiene a la mano un grupo de pequeños, ¿no? Una es que realmente las clases sean activas, que los niños se involucren en el conocimiento, no sea la clásica clase en la que el profesor se para al frente, dicta una pequeña conferencia y los niños se van a casa, ¿no? Sino que tienen que involucrarse en el conocimiento. Si los niños no meten las manos, no aprenden. Si los niños no repiten el aprendizaje o lo que se les está intentando decir, no aprenden. Es simplemente palabras al aire. Tienen que involucrarse. Una de las cosas que se ha perdido mucho en mi punto de vista es la biblioteca. Yo de niño aprendí escapándome a la biblioteca a buscar estos revistas que tenía CONACYT. Ciencia... Era una revista pequeña, un panfletito donde repetían experimentos. Y esos experimentos me gustaba replicarlos. Los profesores antes no se tomaban el tiempo cuando uno le decía, oiga, quiero hacer tal cosa porque me llamó la atención en esa revista. No lo hacían. Ahora, afortunadamente, empieza a haber escuelas que se llaman modelos activos, que intentan realmente involucrar al estudiante. Y eso es la clave, involucrar al estudiante en el conocimiento. Wow, no, te doy toda la razón, estoy convencido de ello, porque esto de que no solamente sean palabras al aire, como decías, yo muchas clases las tomé así, palabras al aire, y esto de irte, no sé, en algún momento, si te acuerdas, cuando era esto de los eclipses solares, ¿no? Y que no los puedes, obviamente no los puedes ver de frente, pero en la escuela me pasó algo bien bonito porque hicimos nuestros visores para que no nos quedáramos ciegos, ¿no? Al ver el eclipse. Y era bien interesante cómo ibas armando. Me quedó súper feo el mío, pero pues estaba bien chido. Y con todo esto me gustaría decirte, desde aquí, desde el INAOE, ¿qué le podrías decir a todo nuestro público que nos está viendo para que se acerque a la ciencia? Creo que es uno de los momentos más interesantes en nuestra historia porque todo lo que tenemos alrededor pues está con ciencia, está atravesado de la ciencia, y saber cómo funciona el celular, el espacio, las ondas, todo eso creo que es bien importante. ¿Qué les podrías decir como para ir cerrando? Bueno, lo más importante para cerrar es, ahora existe una gran cantidad de información, existe el Internet, el WhatsApp, redes sociales que los científicos actualmente ahora sí están conectados. Entonces no es tan imposible poder contactar a un científico. Ahora se puede contactar, las escuelas pueden llegar a preguntar y estos institutos son puertas abiertas siempre para los jóvenes. Entonces,
simplemente hay que tocar la puerta y programas como este son importantes para que los muchachos conozcan estos institutos como el INAHUE. Sí, no, yo estoy muy agradecido que nos abran las puertas, muy agradecido contigo. Y pues bueno, esta ha sido una entrevista que particularmente pues me emocionó mucho. Te digo que en algún otro momento, creo que tal vez en otra vida, en otro universo, seré astrofísico. Por el momento no, pero en algún momento. Y te agradezco mucho, Miguel, la entrevista. Nosotros continuamos con nuestra siguiente cápsula. ¡Ea! Angie, ya hablamos del Matlazáhuatl, que en 1737 atacó fuertemente a la ciudad de Puebla de Los Ángeles. ¿Qué te parece si platicamos de otra epidemia que llegó a nuestra ciudad? Me gusta tu idea, Yetzel. Entonces el tema de este episodio será Cólera Morbus de 1833. Yo soy Ángela Bonilla. Yo soy Yetzel Roldán. Acompáñanos en Descubriendo Puebla. En la primera mitad del siglo XIX, nuestra ciudad sufrió el deterioro de gran parte del centro, debido a las guerras civiles. Además, la ciudad había pasado por una grave crisis económica que afectó a todos los sectores sociales. Las condiciones de salubridad eran deplorables y se agudizaron por los problemas financieros del ayuntamiento. En este contexto, en 1833 llegó de Estados Unidos el cólera morbus, lo que generó una gran crisis sanitaria, aunque a partir de esta se inició una política sanitaria preventiva con la apertura de hospitales, la elaboración de cartillas curativas y la construcción del cementerio de San Javier fuera de los límites de la ciudad. En el artículo El cólera morbus en una ciudad de la provincia mexicana, Puebla de Los Ángeles, en 1833, el doctor Miguel Ángel Cuella, investigador de la UAP, afirma que durante la primera mitad del siglo XIX, Puebla fue una ciudad de contrastes, como la mayor parte de los centros urbanos del país. Por un lado se encontraba la belleza y elegancia de sus casonas, por el otro, los miseros jacales en los barrios de la periferia. Además, su elogiada y admirada traza urbana se vio fuertemente sacudida por la guerra insurgente y las luchas civiles de la primera mitad del siglo. El movimiento de independencia dio inicio a un largo periodo para Puebla, que duró más de 60 años. En él, la guerra, las epidemias y la destrucción urbana dejaron una serie de estragos que costaría trabajo superar. Junto con el deterioro urbano podemos mencionar la disminución demográfica, cuyas causas fueron diversas. Asimismo, había una condición de pobreza generalizada que reinaba en las calles de la ciudad. La desocupación era grande y evidente, ya que ningún sector de la economía se encontraba a salvo de la crisis. Varios fueron los testimonios que dieron cuenta de esto, como el de J.R. Poinsett, quien visitó la ciudad en 1822 y en cuya descripción se lee: «La ciudad está construida de modo compacto y uniforme. Todas las casas son de piedra, amplias y cómodas. No hay ni una sola que indique que allí mora la pobreza. Y sin embargo, fue donde vimos el mayor número de seres escuálidos y miserables, vestidos con harapos, enseñando sus lacras y deformidades para despertar compasión». El periodo más difícil fue de 1830 a 1834, cuando la crisis política alcanzó su máxima expresión. En estos años, la ciudad sufrió 3 prolongados asedios militares, cuya consecuencia fue un mayor deterioro urbano y escasez de alimentos, especialmente en los barrios de la periferia. El cólera morbus es una enfermedad. Se dice que fue identificada en la antigua Grecia, así como en China e India. En 1817 dio inicio a la primera pandemia por cólera morbus en India, desde donde se difundió a diversos países. La segunda pandemia inició en 1829 en la región Astracán, Rusia. Este segundo momento fue más amplio y más letal que la primera. Entre 1829 y 1830 cubrió la mayor parte del territorio europeo y en 1832 llegó a continente americano para llegar a 1833 a tierras mexicanas. En Puebla, las primeras noticias sobre la existencia del cólera se dieron en enero de 1833. El Consejo de Gobierno del Estado acordó consultar con el gobernador un bando de policía cuyo objetivo era, en sus propias palabras, contener el mal de cólera morbus para que con el excelentísimo ayuntamiento exponga lo que parezca sobre el establecimiento de cementerios. No obstante, las preocupaciones del Consejo de Gobierno del Estado se hicieron a un lado debido a los problemas políticos existentes y de manera muy probable por la creencia de que esta exótica enfermedad no afectaría al altiplano mexicano,
debido a la altura en la que se encuentra, esto es, 2.200 metros sobre el nivel de mar. En marzo de 1833, cuando se hizo patente la enfermedad en la ciudad, se tomaron diversas medidas para tratar de contener sus estragos. Entre ellas estuvieron la construcción del cementerio que llevaba pospuesto 6 años, la necesidad de que las aguas negras tuvieran resumideros y no se tiraran a la vía pública, que los carretones de basura del ayuntamiento salieran a recogerla en la mañana y en la noche, editar recetas y cartillas sobre el cólera para informar a la población, que el obispo nombrara eclesiásticos para atender a los próximos enfermos o muertos y que el Consejo de Sanidad del Ayuntamiento organizara a los médicos y boticarios de la ciudad para atender a los enfermos. Fue la primera vez que las autoridades civiles se responsabilizaron de la salud de sus ciudadanos, al tiempo que la Iglesia quedó en segundo plano. Además, la muerte tuvo un trato diferente al considerar necesaria la construcción del cementerio a las afueras de la ciudad. Era indispensable alejar a los difuntos del área urbana. Desde finales de agosto de 1833 y durante 5 meses más, la enfermedad cobró vidas en la ciudad y se alcanzó su punto más alto en septiembre y los primeros días de octubre para culminar hacia finales de diciembre de ese año. Se contabilizaron alrededor de 3.049 personas que fallecieron por cólera morbus en la ciudad. Sobre la necesidad de un cementerio en los límites de la traza urbana se sabe que, en 1787, el rey Carlos III promulgó una real disposición influenciada por las ideas de la Ilustración. A partir de esta, determinaba que los cementerios se construían fuera de las poblaciones, en sitios ventilados, lo que pondría fin, al menos en Puebla, a los cementerios fétidos y saturados habilitados en diversas iglesias y conventos dentro de la traza urbana, o el saturado cementerio en el arrabal de Xanenetla, establecido en 1797, que formaba parte del Hospital Real de San Pedro. Después de mucho buscar, se seleccionó un terreno en el surponiente de la traza urbana. Eran 4 huertas pertenecientes al Colegio del Estado, situadas a un costado de la iglesia del barrio de San Sebastián, otras 2 que estaban contiguas y la que se encontraba frente a la mencionada iglesia. El cementerio de San Javier fue inaugurado el 26 de agosto de 1833. El cólera se adelantó a la finalización de las obras. Entre las primeras víctimas de la epidemia estuvieron Patricio Furlong, que en ese momento era gobernador del estado, y su hermano, quienes fueron enterrados en el nuevo cementerio de San Javier. Por otra parte, las cartillas médicas que se consideran parte de la política preventiva se originaron hacia mediados del siglo XVIII, cuando los gobiernos ilustrados europeos empezaron a tomar conciencia de la crítica situación sanitaria existente en la mayor parte de los centros urbanos. En territorio novohispano, las cartillas médicas empezaron a ser utilizadas para informar a la población sobre la vacuna antivariólica. Con estos materiales de lectura ágil y comprensible se compartieron instrucciones para atender a enfermos de cólera. Se daban instrucciones claras sobre los hábitos alimenticios y la conducta social que debía mantenerse durante la crisis. Proponían medidas preventivas en relación con el consumo de cierta legumbre. Recomendaban desechar los alimentos crudos, aconsejaban evitar trabajos agotadores. Se recomendaba aislar al enfermo y limpiarse las manos con óxido de cloruro de sodio cada vez que se le atendía, entre otras cosas. Gracias por acompañarnos en este viaje en el tiempo para conocer una de las pandemias que asolaron al mundo y a nuestra ciudad. Recuerden que pueden escribirnos a consiste.tv@gmail.com. Nos vemos la próxima semana para seguir Descubriendo Puebla.